Ya pensé que iban a tocar un ofertorio, pero me quedé aquí sentado esperándolo. Bueno, bienvenidos todos a la Iglesia El Nazareno, en especial a mi hermano Leonel Montañez, que vive en la Florida. Me dijo que iba a estar mirándonos hoy a través de las redes sociales en Facebook Live. ¿Me pueden ayudar a darle una bienvenida a mi hermano que está? Entonces, Leonel, esto es para ti. Que Dios te bendiga a ti y a Isabel en este día. Como ustedes saben, hemos estado en una serie titulada Tu Nuevo Yo. Está basada en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, donde dice lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y estas escrituras simplemente lo que nos están diciendo es para la persona que ha abierto su corazón, ha confesado sus pecados delante de Dios y ha recibido a Jesucristo en su vida como su único Señor y Salvador, esa persona llega a ser nueva creación, nueva criatura, nueva persona. Lo viejo ha pasado. Las cosas viejas, el estilo de vivir viejo, los hábitos viejos, la forma de hablar vieja, la forma de conducirse vieja, todo eso ha pasado y lo que Jesús hace es que nos da una vida nueva para nosotros vivir y gozar y disfrutar en su presencia cada día de nuestras vidas. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Nuestro viejo yo no es la mejor versión de nosotros. Antes de Dios, antes de conectar con Jesús, antes de entender que necesitamos vivir una vida diferente para recibir la gracia y la bendición de Dios, sabemos que la mentira, que ha sido parte de nuestro estilo viejo de vivir, el engaño, la decepción, la infidelidad, vamos a decir otros hábitos quizás, esa vida antigua, esa vida vieja sin Dios, y cuando conocemos a Dios, Él dice: mira, esa versión de ti no es la mejor versión, yo tengo algo mejor para ti, yo tengo algo mejor para ti. Entonces, tu mejor vida y lo mejor de Dios está en el presente, está por delante. Eso es lo que significa, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo, lo que está atrás, esa vida antigua, lo mejor está todavía por delante. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí, todavía está por delante. En las últimas semanas hemos tocado diversos temas de las cosas viejas. A través de las Escrituras y las palabras de Jesús hemos conocido y aprendido cómo movernos de ser una persona crítica, que siempre está criticando, una persona que siempre está juzgando, siempre estamos juzgando. Cómo movernos de ser esa persona, ese hábito que no me ayuda, no te ayuda a ti, y movernos a lo nuevo que Dios tiene. También hemos hablado y aprendido de cómo ir de ser una persona que siempre está sospechando. No confío en nadie, soy sospecho a mis hijos, sospecho a mi esposa, sospecho a mis compañeros de trabajo, sospecho a mi jefe, sospecho a mi vecino, y cuando entro en una amistad sospecho de las personas, sospecho de cada persona que conozco, y eso no es una forma de vivir tranquila. Ahí no hay paz, ahí no hay confianza. Y a través de las Escrituras aprendimos cómo nos movemos de ese patrón, de ese estilo de vida, y vivimos en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y la semana pasada tocamos el tema de ir de lo falso, de ser una persona falsa, una persona de duplicidad, una persona que no representa bien lo que es, de ir de lo falso a lo genuino. De ser un cristiano verdadero, un cristiano genuino, un cristiano de verdad. Hoy vamos a tocar el tema de cómo ir de culpar
a ser responsables? ¿Cómo ir de culpar a ser responsable? Yo creo que todos nosotros en un momento u otro hemos culpado. Estoy seguro que cuando las cosas no nos salen bien, cuando nos esforzamos y trabajamos y hacemos todo lo posible, las cosas no salen bien. Tenemos desafíos, se descomponen y entonces sacamos excusas y empezamos a culpar. No es mi culpa, fue la culpa de no tener las herramientas adecuadas. No es mi culpa, fue que me dieron el material equivocado. No es mi culpa, fue que el vendedor me dio materiales que estaban rotos. O sea, tenemos que movernos de la culpa a otras cosas. Entonces, hoy queremos tocar este tema de ir de la culpa a la responsabilidad. Y algunas excusas que nosotros ponemos, y aquí las tienen en la pantalla, por ejemplo, no es mi culpa, es culpa del tráfico. No es mi culpa, es culpa de la construcción. No es mi culpa, es culpa de la alarma. La alarma no sonó cuando tenía que sonar. No es mi culpa, es culpa de un malentendido. No es mi culpa, es culpa de él, es culpa de ella, es culpa de ellos. No es mi culpa, es culpa de mi jefe, es culpa de mi compañero de trabajo. O quizás nosotros decimos, no es mi culpa, es culpa de mis padres, o es culpa de mis hijos, o es culpa de mi crianza, me crié en un ambiente malsano, o mis padres se divorciaron y solo me crió mi mamá, mis padres me abandonaron. O sea, no es mi culpa, fue culpa de mi situación. Y estamos culpando y culpando y culpando. No es mi culpa, es culpa del ambiente de trabajo. ¿Cuántas veces decimos, pastor, usted no sabe dónde yo trabajo, y usted no sabe cómo habla esa gente, y usted no sabe, ¿verdad? Y no es mi culpa, sino es culpa del ambiente de trabajo. Y esas son las excusas que ponemos. O decimos, no es mi culpa de no tener suficiente tiempo. No tengo suficiente tiempo, entonces mis hijos están descarriados porque no he podido darle suficiente tiempo, porque no hay suficiente tiempo. Me la paso trabajando todo el tiempo, entonces no es mi culpa. Quizás esta, no es mi culpa, es culpa de inmigración. No es mi culpa, es culpa del gobierno. Si solo el gobierno, si solo el presidente, si solo, entonces las cosas estarían mejor. Entonces, no es mi culpa, no es mi culpa. Y hoy yo quiero tocar el tema de movernos de la culpa a la responsabilidad. Y es probable que tú has conocido a alguien así, que siempre está culpando. Probablemente esa persona es un familiar. Probablemente esa persona es la persona con la que te casaste, o probablemente esa persona es un compañero de trabajo, o probablemente esa persona eres tú. ¿Cómo nos movemos? De culpar a ser responsables. No es mi culpa que estamos en una situación económica. No es mi culpa que estamos en esta situación económica. A mi esposa y yo y mi familia, oye, qué lucha, nunca tenemos suficiente. No es mi culpa que estamos tan endeudados. No es mi culpa. No es mi culpa que nuestra amistad no está mejor. No es mi culpa. O sea, nos absolvemos de responsabilidad. No es mi culpa, es lo que decimos. No es mi culpa que tenemos dificultades en nuestro matrimonio. No es mi culpa. No es mi culpa que mi relación con mis hijos está rota. No es mi culpa. No es mi culpa que no estoy sacando buenas notas en la escuela. A veces que los jóvenes, yo he escuchado estas excusas, yo he escuchado estas culpas. No es mi culpa. No es mi culpa, papi, que saqué mala nota. Es que si tan solo tuviera otra maestra, estuviera mejor.
No, ¿lo has escuchado? Estoy seguro que tú también lo has escuchado. Y es probable que tú y yo, como hombres y mujeres, hemos hasta dicho lo siguiente: si tan solo tuviera otra pareja, mi situación económica no estuviera así. Si tan solo tuviera otro marido o otra esposa, mi situación no sería esta. No es mi culpa. A lo que voy es que necesitamos movernos de lo viejo, y en este caso, de echar culpa y responsabilizarnos. Hay un dicho, no es un dicho, es una realidad, y la realidad es esta: tú has sido y yo he sido responsable de cada mala decisión que he tomado en mi vida. Tú has sido y yo he sido responsable de cada mala decisión que he tomado en mi vida. Si la tomé yo, voy a decir, no es mi culpa. Esa es nuestra tentación. Vamos a movernos entonces de culpar a ser responsables. Ahora, cuando argumentamos, no es mi culpa. Cuando declaramos, no es mi culpa, lo que estamos diciendo es que somos irresponsables. En otras palabras, cuando declaramos que no es mi culpa, estamos diciendo que la culpa obviamente es de otra persona. Y si yo digo no es mi culpa, y si tú dices no es mi culpa, entonces nos declaramos irresponsable. En otras palabras, no es mi responsabilidad que mis hijos están sacando malas notas, o que mis hijos están descarriados, o que mis hijos son irrespetuosos, o que mis hijos no son delincuentes. No es mi responsabilidad. Cuando digo no es mi culpa, económicamente estoy diciendo no es mi responsabilidad asegurarme que las finanzas estén bien en casa, que las finanzas estén bien en el hogar. Cuando declaro no es mi culpa, estoy diciendo que no soy responsable de la relación que yo tengo con mi pareja, de la relación que yo tengo con mis hijos, de la relación que yo tengo con mi compañero de trabajo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando nosotros declaramos no es mi culpa, entonces estamos diciendo que somos irresponsables, que no tengo ninguna responsabilidad en el bienestar de mi vida y de aquellos que están alrededor mío. Esa es la realidad de no es mi culpa. Entonces, en un momento u otro, cada uno de nosotros nos absolvemos de responsabilidad. En un momento u otro, nosotros decimos, no es mi culpa. Y necesitamos movernos de allí para acá. Ahora, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos, no es mi culpa? Y en realidad es porque tenemos razones. Tenemos razones. Tú tienes razones y yo tengo razones por las cuales decimos, no es mi culpa. Estoy seguro de esto. Si te pregunto, tú dices, bueno, sí, tal y tal. No es mi culpa que no fui un buen padre. Si, ¿tú sabes por qué? Mis padres me abandonaron a mí y fue difícil. Nadie estuvo ahí. No tuve una figura paterna que estuvo ahí para enseñarme, para instruirme, para mentorearme, para darme y guiarme y ayudarme a tomar decisiones sanas, para ayudarme. Oye, no es mi culpa que mi relación con mi esposa terminó en divorcio y ahora voy por la segunda o la tercera relación y ha sido un gran fracaso en esto, pero no es mi culpa. ¿Tú sabes por qué? Porque nunca tuve un patrón fijo en casa, ¿no? Mis padres, el hogar, mi propia familia fue desintegrada, se deshizo y no es mi culpa, no tuve este patrón. Y esas son mis razones y esas son tus razones. Tenemos razones.
Tú y yo ponemos y exponemos razones por la cual no es mi culpa. Mi papá fue muy duro, mi papá fue demasiado, mi papá no me mostró amor, no me mostró cariño, y entonces no recibí ese amor, y como jovencita busqué amor en otros lugares, y como joven busqué una figura de qué es lo que significa ser hombre, y me fui por un camino equivocado, y entré en las drogas, y entré en esto y en aquello, y mira cómo mi vida está en hoy, porque lo puedo trazar a ese tiempo, pero tú sabes una cosa, esas son razones. Son razones. Y todos tenemos razones. Tú tienes razones, yo tengo razones, todos tenemos razones, pero necesitas entender esto. Las razones que tú tienes y las razones que yo tengo no son excusas. No son excusas. Y nosotros lo que usamos con las razones, las convertimos en algo que no nos ayuda. Entonces, ¿cómo es que nos movemos de culpar a ser responsables? ¿Cómo es que nos movemos de culpar a ser responsables? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo es que Dios me ayuda en moverme de acá a allá? Dos cosas sencillas en esta mañana que nos ayudan. Primero, usa las razones para explicar y no para justificar. Usa las razones para explicar y no para justificar. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Necesitamos usar las razones para explicar y no para justificar. A menudo usamos las razones y las convertimos en excusa para justificar nuestra falta de responsabilidad o nuestro mal comportamiento. Es lo que hacemos. Usamos nuestras razones como excusas para justificar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras decisiones, y esto nunca es saludable. No nos ayuda para nada. Te voy a decir por qué. Cuando tú y yo usamos nuestras razones como excusas para justificar nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestras palabras, cuando tú y yo hacemos esto, mira lo que ocurre. Te quedas estancado. Porque estás justificando. Aquí no tienes ningún motivo, ninguna razón para cambiar, para ser mejor, para crecer, para dar la mejor versión de ti. ¿Sabes por qué? Porque estás justificando. Tú tomaste una razón y la convertiste en una excusa para justificar tu conducta y quedarte en tu conducta sin ninguna motivación para ser una persona mejor, sin ninguna motivación para despojarte de esa mala conducta, y te quedas estancado. Cuando tú y yo usamos razones, las convertimos en excusas para justificar, nos estancamos y no salimos de nuestro estanque. Tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que tomar nuestras razones que son reales, son verdaderas, no las estoy negando, son verdaderas y tú tienes tu lista de razones y yo tengo mi lista de razones, pero las razones no son para usarlas como excusa para justificar. Las razones son simplemente para ayudarnos a explicar por qué estamos ahí. No para justificar por qué estamos ahí, sino la razón te da una explicación de tu conducta y por qué estás allí.
Y esa información, si la manejas bien, te ayuda a moverte al progreso, porque ahora tienes una información válida y poderosa que te ayuda y te impulsa a hacer cambios necesarios para progresar. Pero si la usas para simplemente justificar, te quedas estancado. Si la usas para explicar, entonces puedes hacer algo al respecto. Bueno, yo puedo decir, mira, mi familia se desintegró cuando yo era un bebé recién nacido. Yo nunca crecí con mi padre, aunque lo llegué a conocer después. Pero eso nunca fue motivo para mí como excusa para justificar, oh, pobre yo, que si esto, que si lo otro, que si tal y tal, no tuve papá, y que si, y ahora la culpa es de él, y que no, yo usé la razón. Bueno, mi padre no estuvo ahí. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer, Samuel? Ya que tú tienes esta información y tú tienes estos datos y tú conoces esto. Eso es una explicación por la cual tú estás falto de habilidades como padre, como esposo, como ejemplo para poder liderar en tu hogar. Ok, bueno, entonces, si esto es verdad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Me voy a buscar a alguien a buscar una pareja que ha sido firme y fiel en su matrimonio, y me voy a acercar a ellos para aprender, para crecer, para madurar, para yo aprender cómo debo de tratar a mi pareja, cómo debo de criar a mis hijos. Y encima de eso, ¿sabes qué? Me voy a abastecer de algunos libros que me ayudan a entender qué es lo que significa ser un buen padre, un buen esposo, para yo crecer. Y me empiezo a mover en esa dirección. Y no me quedo estancado. ¿Sabes por qué? Porque no uso mi razón como excusa para justificar mi situación, sino uso la razón como información para ayudarme a progresar. ¿Okay? Una gran diferencia en las dos. Entonces, eso es lo primero. Usa las razones para explicar, no para justificar. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos ayuda mucho con eso. Y esta es la historia del rey David. Él no era rey en el entonces. En las Escrituras, David llegó a ser el segundo rey de la nación de Israel. Y cuando esto le ocurrió en su vida, David era uno de los generales del primer rey de Israel, Saúl. Entonces, pero Saúl estaba un poco celoso del éxito que David estaba teniendo en sus campañas militares como general del ejército. Entonces Saúl se puso celoso y decidió quitarle la vida, decidió matar a David. Y David entonces tuvo que huir. Y en huir se fue a diferentes partes del país para esconderse de Saúl. Resulta que él estaba en una región donde había un señor que se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Nabal era una persona súper rica, de mucho terreno, mucho ganado. Entonces David estaba por su región, y allí David se aseguraba que los trabajadores de Nabal, todo el ganado de Nabal, estuviera bien y que nadie le robara y nadie le hiciera daño a sus propiedades o a sus trabajadores. Esto lo hizo por un tiempo. Esta historia la pueden encontrar en Primera de Samuel capítulo 25. Y resulta que ahí está David. Entonces David necesita algunas provisiones para sus hombres. Y él envía a unos mensajeros, David envía unos mensajeros a la casa de Nabal y le dice a Nabal a través de sus mensajeros: oye, Nabal, nosotros hemos estado aquí en esta región por un tiempo y en realidad necesitamos algunas provisiones, algunos alimentos y cosas así para poder suplir a mis hombres, a mis soldados. Y Nabal
envió a los mensajeros de David de regreso, con grandes insultos hacia David. ¿Y quién es este David? ¿Y de dónde salió este David? Y hay muchos esclavos que se escapan de sus amos y un montón de cosas así. Y yo no conozco a David. David es un cualquiera. David es este. Y él envía un sinnúmero de insultos de regreso con sus mensajeros a David. Wow. David dice, man, de veras este tipo me está tratando de esta manera. Y David dice a unos 300, 400 de sus soldados, dice, oye, todos ustedes alístense con sus espadas, yo voy a ver a este hombre. Y que Dios me libre y que Dios me castigue severamente si yo no le quito la vida a él y no borro de la faz de la tierra a todos sus empleados y a toda su gente. Así de enojado estaba David. Resulta que la esposa de Nabal, Abigail, se entera del trato que le dio su esposo a David. Y enseguida ella viene y le dice a sus criados, le dice, oye, necesito que se abastezcan de estas provisiones, de carne, de pan, de trigo, de vino y muchas provisiones. Y quiero que se alisten ahora mismo y vámonos. Y ella con sus criados fue al encuentro a David. Ya David venía en camino con sus soldados y ella se encuentra. Inmediatamente ella se apea se baja de su asno, va a David, cae a sus pies y mira lo que le dice aquí en las Escrituras. Mira lo que le dice a David. En 1 de Samuel capítulo 25, versículo 24 al 25 dice, y esta es Abigail, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Señor, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal. Está hablando ahora de su esposo. Pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Mira lo que viene ahora. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Aquí Abigail lo que hizo fue esto. Ella se responsabilizó al darse cuenta que David iba a venir, iba a destruir todo lo de ella, toda su familia, todas sus pertenencias. Y va David. Y ella va hacia David y le dice, mire, la culpa es mía. Escúcheme, por favor, la culpa es mía. Cuando sus mensajeros llegaron, yo no estaba allí en casa y no escuché su petición. Pero al percatarme de esto, vine y respondí para arreglar las cosas. Ahora, tú y yo pensamos, y estoy seguro que estamos diciendo, pero en realidad no fue culpa de Abigail. Y Abigail podría decir, oh, mira, aquí hay una razón, y la razón es que David viene con sus hombres y va a destrozar todo lo nuestro, todo lo mío, hasta quizás mi vida esté en peligro, pero yo sé que él viene y se va a deshacer de mi esposo, quizás de mis hijos, de todas nuestras pertenencias, y nosotros nos vamos a quedar en cero.
Y ella podría decir, no es mi culpa, es culpa de mi esposo. Es culpa de mi esposo que David vino y destrozó todo. Es culpa de mi esposo que ahora yo me quedé viuda. Es culpa de mi esposo que ahora yo no tengo nada. Es culpa de mi esposo que ahora yo estoy así. Pero ella no tomó su razón, ella no tomó esa razón como excusa para justificar algo negativo y algo malo. Lo que ella hizo fue que recibió esa razón como información para tomar un paso y cambiar esa situación. Eso es lo que ella hizo. Se responsabilizó. Ella se pudo quedar con los brazos cruzados. Ella pudo decir, ¿sabes qué? No es mi culpa. Este hombre grosero, este hombre terco, este hombre que no tiene escrúpulos, siempre está tomando malas decisiones. Y se podía quedar aquí diciendo, no es mi culpa. Y es más, lo que le pase, se lo merece. Leyendo el texto, ¿verdad? Eso es lo que podemos concluir. Pero ella no tomó esa razón como excusa para justificar todos esos sentimientos. Ella tomó esa razón como información para salir de ese estancamiento. Y se responsabilizó. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es no tomar nuestras razones como excusas para justificar. Más bien como información para progresar. ¿Y qué tal nuestras razones? ¿Y qué tal nuestras excusas? Dios está dispuesto a ayudarnos a salir de ahí. Hay una segunda razón, hay una segunda cosa que quiero compartir. Entonces, la primera es esta. Usa las razones para explicar, no para justificar. La segunda es esta. Asume responsabilidad. Más claro que eso no podemos. Asume responsabilidad. Ahora, hay una razón por la cual tú y yo podemos asumir responsabilidad. Tú y yo podemos asumir responsabilidad. ¿Tú sabes por qué? Por la misericordia de Dios que se nos ha extendido. ¿Me escuchaste? Por la misericordia de Dios que se nos ha extendido. La misericordia de Dios y la gracia de Dios facilita para nosotros ser responsables, escúchame bien, sin temor. Y esto es grande para mí, esto es tremendo para mí. Yo espero que para ustedes viendo por Facebook también entiendan que tú y yo podemos asumir responsabilidad por la gracia y la misericordia de Dios que se nos ha extendido. Dios sabiendo tu estado, Dios sabiendo tu condición, Dios sabiendo tu necesidad. Aún así las Escrituras, mira lo que nos dice las Escrituras. Aún cuando tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A ese grado Dios nos extiende su misericordia y su gracia. A ese grado. Y es tremendo. Noten lo que nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13 al 16. Mira lo que dice las palabras de Dios. Versículo 13. Ninguna cosa creada escapa la vista de Dios. Todo está al descubierto. Expuesto a los ojos de aquel quien hemos de rendir cuenta. Lo traduzco al lenguaje actual de nosotros. Dios sabe lo que tú estás haciendo. No te puedes esconder de Dios. Y le vas a rendir cuentas a Dios. Porque Él le vas a rendir, tú y yo le vamos a rendir. O sea,
mentí, fuiste infiel, robaste, hiciste droga, te perdiste por ahí, por allá. Le vas a rendir cuenta. Dios no está ciego a estas cosas. Él sabe. ¿Listos? ¿Listos? Él sabe que tú eres culpable. Él sabe que yo soy culpable y Él sabe que tú eres culpable. Delante de Dios, tú y yo no vamos a usar nuestras razones para justificarnos, porque Dios te va a mirar y te va a decir, es que eres culpable. Y en el estado de tu culpabilidad y en el estado de mi culpabilidad, Dios hace algo maravilloso y tremendo. Nos extiende misericordia, nos extiende gracia. Y aquí en este pasaje lo primero que nos dice, ¿sabe? Lo primero que nos dice, todo está expuesto a los ojos de Dios. Y mira lo que dice el versículo 16, dice, así que, mira lo que dice aquí, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Este es tu Dios. Tú y yo no tenemos excusa para seguir justificándonos con nuestras razones y quedarnos estancados. Dios, conociendo y viendo nuestra mala conducta y nuestras malas acciones y todo lo negativo, todo lo viejo de nosotros, todo lo que no nos ayuda, y nos dice, óyeme, yo veo todo eso. Para dejar todo eso, acércate a mí. Yo te voy a dar gracia. Yo te voy a expresar misericordia en esos tiempos que tú más la necesitas. Entonces deja las excusas. No te justifiques, sino reconoce tu necesidad. Reconoce tu culpa. Reconoce tu necesidad y toma un paso. Toma otro paso. La gente alrededor nuestro sabe cuando nosotros somos irresponsables, ¿verdad? La gente alrededor nuestro, no te hagas como que si tú no sabes. Tú y yo lo hemos dicho. Cuando alguien no cumple con su palabra, normalmente lo que decimos es, es que es irresponsable. Eso es lo que decimos. No llegó, amén, chico, me dejó tirado. Es que es irresponsable. No crían a sus hijos bien, bueno, como pensamos nosotros, ¿verdad? No crían a los hijos y es que los padres son irresponsables. Eso es lo que decimos. Y si yo tomo mis razones y digo, ¿sabes qué? El hecho de que Dios me extiende gracia, yo puedo responsabilizarme. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Fue mi decisión casarme con mi pareja y mi pareja tiene un hábito de gastar más dinero de lo que tenemos en la cuenta de banco. O yo puedo decir, no es mi culpa. O yo puedo decir, ¿sabes qué? Aquí hay una situación que necesitamos arreglar. Y yo me voy a acercar a Dios, voy a buscar la ayuda y Dios me dice, óyeme, acércate, responsabilízate, acércate
Y la ayuda que tú necesitas va a llegar en el tiempo que tú más la necesitas. Entonces yo puedo responsabilizarme. Escúchenme bien, tú y yo no tenemos 8 años. ¿Cuándo vas a dejar las excusas? ¿Cuándo? Tú eres un hombre, tú eres una mujer ya madura, adulta. Tú no tienes 8 años. Oh, que si mis padres, Tú no tienes 8, tú tienes 28, tú tienes 38, tú tienes 48 años. ¿Captamos? ¿Entendemos? Y con la ayuda de Dios, mira, Dios nos da su gracia. Y si solo se trata de la gracia de Dios, si Dios sabe que yo soy culpable y Él me extiende gracia y misericordia, sabiendo el soberano de la tierra, sabiendo que yo soy culpable, ¿cómo yo me voy a quedar aquí parado declarando que no es mi culpa? Es ilógico, ¿no creen ustedes? Sabiendo que tengo la gracia de Dios, yo puedo decir, ¿sabes qué? No es mi culpa. O puedo decir, ¿sabes qué? Soy culpable. Y sé por qué hago estas cosas. Y con la ayuda de Dios, yo voy a ser mejor. Y con la ayuda de Dios, yo voy a traer cambio. Y con la ayuda de Dios, voy a ser mejor padre. Con la ayuda de Dios voy a ser mejor amigo. Con la ayuda de Dios voy a ser mejor persona. Con la ayuda de Dios voy a ser verdadero. Y me salgo del estanque. Porque te voy a decir una cosa. Tiene que llegar el día donde no es culpa de tu esposa, no es culpa de tus hijos, no es culpa de tus padres, no es culpa de tu esposo, no es culpa del gobierno, no es culpa de inmigración. ¿Qué estás haciendo para moverte a la responsabilidad? Y Dios te ayuda. Las Escrituras nos dicen, por la gracia de Dios, acércate al trono de Dios, al trono de su gracia, y Él te brindará la ayuda en el tiempo que tú más la necesitas. Y para mí, el tiempo que yo más la necesito es ahora. ¿Entienden? Es ahora. Es cada momento de mi vida. Yo estoy consciente que yo necesito la gracia de Dios, la presencia de Dios, la influencia de Dios, el liderazgo de Dios. No hay un momento donde yo le digo a Dios, Dios, por las próximas 6 horas no te necesito, yo le entro solo. No. ¿Cómo va a ser? Conociendo a Dios, conociendo lo que Él hace por mí, lo que Él conoce de mí. Y digo, Señor, tú a mi lado, yo puedo ser una nueva creación. Contigo a mi lado, yo estoy viviendo mi nuevo yo. Contigo a mi lado, yo estoy viviendo en tu gracia, en tu bendición, en lo agradable de la vida, en lo mejor de la vida que tú tienes para mí. Mi nuevo yo voy a disfrutar de mi nuevo yo contigo a mi lado. Lo que se me hacía imposible aquí es posible para mí ahora. Contigo a mi lado, lo que no me imaginaba, me lo imagino, lo sueño, lo creo, lo vivo. Lo que para mí estaba tan lejos de mi alcance, está a la mano, contigo a mi lado. ¿Me entienden? Oye, acércate a Él. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Amanda nos va a ayudar con finalizar el servicio. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cantamos y cerramos el servicio con unas alabanzas?
Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu gran amor, tu gran misericordia, por dejarnos saber que nos podemos acercar a tu trono y recibir la ayuda tuya. Gracias por ayudarnos a entender que las razones que tenemos no son para que nosotros justifiquemos y nos quedemos estancados en nuestra mala conducta o hábitos o comportamientos, sino la razón que tenemos debe de servirnos como información para nosotros progresar. Gracias, mi Dios, porque a través de tu gracia nosotros podemos acercarnos a ti. Y las Escrituras nos dicen, cuando nos acercamos a ti, tú nos ayudas en el momento que más te necesitamos. Alabado sea tu nombre.